Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, yo espero de todo corazón que hayan escuchado muy atentamente la predicación acerca de la resurrección, porque es la doctrina fundamental del cristianismo. Y hay tantos puntos que tenemos que entender. Por ejemplo, uno de ellos no es de que cuando mueras vas a estar dormido y esperar después a que el Señor te resucite y que vas a estar inconsciente todo ese tiempo. No, 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 no. El cuerpo es el que va a estar dormido, va a estar inerte ahí en el sepulcro, en la tumba, pero tú vas a estar consciente en todo momento. Por eso recordemos que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y les vuelvo a reiterar, necesitan escuchar y escuchar y escuchar. Hay tanta información en esa hora de predicación como no tienen ninguna idea. Yo lo he estado escuchando y la verdad que se podría sacar hasta dos o tres predicaciones más de de ese estudio. Necesitamos aprender acerca de la resurrección, porque si Cristo no resucitó, entonces vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe, no serviría de nada. Y la resurrección también es a la vez lo más ignorado en el cristianismo, porque todos queremos morir, irnos con el Señor, pero recordemos lo que Pablo decía, prosigo a la meta, y no, no es que pretenda haberlo alcanzado ya, sino que prosigo al premio del supremo llamamiento de Cristo. Anhelaba en la resurrección estar con Cristo. Ahora, vamos a continuar con los estudios donde nos quedamos el viernes. Recuerden también, vuelvan a escuchar para que estén al tanto de lo que nos quedamos, los que no lo hayan escuchado. Estuvimos viendo, el viernes nos quedamos en 7 evidencias de una maldición. Estamos viendo los 9 cambios que sucedieron en la cruz del Calvario. Ahora, vimos cuáles son las evidencias de una maldición, pero necesitamos entender también que la esencia de una maldición se condensa en una palabra, frustración. Y puede carecer de sentido y sentirte frustrado o quizá puedes tener mucho éxito, pero igual te sientes frustrado. En el mundo de hoy hay una gran cantidad de personas que pueden tener éxito en muchas áreas, pero que al mismo tiempo viven frustrados. ¿Qué origina una maldición? Bueno, así como vimos 7 indicadores de una maldición, vamos a ver 8 posibles causas a fin de discernir el motivo para que una maldición caiga sobre una persona. Pongan mucha atención. Número uno, la idolatría. La causa principal de todas las maldiciones es la idolatría. Quebrantar los dos primeros de los 10 mandamientos. La idolatría incluye todo el ámbito de lo oculto y es inevitable e invariablemente que venga un tipo de maldición cuando estamos practicando idolatría. Los que exploran el campo del oculto, a veces sin saberlo, se vuelven hacia los dioses falsos para buscar una ayuda que deberían encontrar solo en Dios. Y entonces les cae la misma maldición pronunciada sobre quienes hacen un ídolo o que adoran a dioses falsos. Número dos, religiones falsas y sociedades secretas. La segunda causa para una maldición semejante a la primera está en el compromiso con falsas religiones y con sociedades secretas. Toda religión que rechace las revelaciones de la Escritura y la función y la persona única de Jesucristo es, según los patrones bíblicos, una religión falsa. Y no necesitamos decir que el mundo está inundado de religiones falsas, incluido en esta parte a las sectas o las sociedades secretas, porque una persona cuando se une a ellas hace pacto con personas que adoran a dioses falsos. Ahora, esto ya lo hemos visto, lo hemos estudiado en otros estudios profundamente. Número tres, malas actitudes hacia los padres. El apóstol Pablo escribió en Efesios 6, versículo 2 al 3, honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar a los padres no significa estar siempre de acuerdo con ellos. Pueden estar muy equivocados, pero se deben tratar en todo momento con respeto. Hoy se encuentra una elevada proporción de personas con muy mala actitud hacia los padres, más que todas las generaciones anteriores en la historia de la humanidad. Cuando los jóvenes buscan ayuda, necesitamos verificar las relaciones con sus padres, porque pueden ser salvos y hasta manifestar dones del Espíritu Santo, y- pero sin una actitud correcta hacia sus padres, nunca les va a ir bien en la vida. Número 4, injusticia con los débiles. El cuarto motivo para las maldiciones es ser injusto con los débiles y los incapaces. Dios está del lado de los débiles y los oprimidos. Y hoy el ejemplo más sobresaliente es el aborto en todo el mundo. Porque deliberadamente tomar la vida de un pequeño que está por nacer, eso es un crimen. Si alguna vez hubo una muestra de alguien débil, incapaz y sin defensa, pues es un bebé en el vientre de la madre. Si alguien de manera intencional procura un aborto, necesitamos ver y cancelar esa maldición sobre su vida y la de sus descendientes. Antisemitismo, esto es la quinta causa de maldición. ¿Qué es el antisemitismo? Es aborrecer y hablar contra el pueblo judío. Cuando Dios llamó a Abraham le dijo en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y esa promesa se transfirió a Isaac, a Jacob y a todos sus sucesores. Jamás le irá bien al que tenga una mala actitud o al que pronuncie palabras ofensivas o hirientes acerca del pueblo hebreo. Número 6, nuestras propias palabras. Con frecuencia, varias de las maldiciones más comunes son autoimpuestas, porque las personas pronuncian palabras contra sí mismos. Nunca haré nada bien, soy un inútil, esto siempre me pasa a mí. Justamente, ay, cuando ya estaba por salir de este problema, viene otro y palabras en contra nuestra. Cuando se hace una declaración de ese tipo, o por lo menos parecida, se echa una maldición sobre nosotros mismos. ¿Mm? Hay personas que necesitan ser liberadas de ese espíritu de muerte porque lo invocan en repetidas ocasiones con palabras como, mejor quisiera morirme ya, ¿qué hay de bueno en mi vida? Y eso es una invitación para el espíritu de muerte. No estoy hablando de algo que es pequeño e insignificante, sino de algo que es muy, pero muy verdadero y real. Número 7, palabras de las personas con autoridad. Hay maldiciones de individuos con una relación de autoridad como padres o esposos. Muchos se irritan, se enojan con sus hijos y les dirigen palabras airadas, amargas y crueles, sin imaginar las implicaciones que pueden provocar en ellos. Eres un estúpido y no puedo creer que seas así de tonto, nunca te va a ir bien, nunca harás nada bien por ti mismo, porque no me obedeces, despiértate, eres un tonto, flojo, eh, muchas palabras que a veces los padres inconscientemente podemos pronunciar contra nuestros hijos. En lo personal, mi esposa y yo hemos tenido que orar con muchas personas ya casi ancianas o ancianas que todavía luchan con los efectos de las palabras pronunciadas contra ellos cuando eran niños por sus padres, abuelos, tíos. El sábado yo tuve una plática con una persona aquí en el pueblo, en el rancho, y él pues ya tiene sus hijos, ya sus hijos se acaban pues, de unir con sus parejas y todo, y él llorando como un niño que nunca tuvo una imagen paterna correcta. Necesitamos cuidar nuestras palabras como padres. Hay ciertos comentarios también hechos por maridos contra sus mujeres, y eso puede ser causa de maldición. No parece justo, pero es la verdad, porque Dios le dio autoridad a los esposos sobre las esposas. Recordemos lo que Jacob dijo como respuesta cuando Labán, su suegro,
eh, le dijo o lo acusó de que le habían robado los ídolos de su casa. Jacob dijo en Génesis 31-32, aquel en cuyo poder se encuentren tus ídolos, tus dioses, que no viva. Pero él no sabía que Raquel, su esposa, los llevaba ocultos después de robarlos. Luego, cuando Raquel dio a luz, murió como consecuencia de la maldición de su marido. Sin embargo, ella ya había pecado al tomar los dioses de la casa de su padre. Los dioses, lo digo con D pequeña, o ídolos. Ahora piensen en un marido que le dice a su esposa, no sabes cocinar, eres una inútil, tu comida me enferma, jamás serás buena en la cocina, aunque pueda ser talentosa y hábil en muchas otras áreas, siempre va a fracasar al preparar los alimentos. Y por ese motivo, y sin que él caiga en cuenta, en realidad pronuncia una maldición contra sí mismo al decir que se enferma con la comida que hace la esposa. Y es probable que en el resto de su vida sufra, de agruras, indigestión, y parece algo cómico, pero eso acontece en la práctica. Y número 8, este está interesante. Cuando tratamos de hacerle al médico brujo, como causa final de las maldiciones, bueno, aunque hay más, pero estas 8, de ahí se derivan la mayoría, se debe considerar a los médicos brujos, los hechiceros, chamanes, magos, curanderos, tojungas, agoreros, según la parte del mundo de donde sean, porque todos son practicantes del poder satánico. Hemos hablado con gente muchas veces que inocentemente, ay, no, es que fui a que le levantaran la mollera, no, es que le trae colgado un ojo de venado porque le hacen ojo y luego se pone malo, no, es que lo curé de empacho y cosas insignificantes, pero su poder verdadero reside en lo oculto y puede incluso acabar con la vida de la persona. Se toma muy a la ligera ese tipo de prácticas. De hecho, la hechicería, los brujos pueden matar. Muchas personas pueden perder la vida por las prácticas del oculto. Hay grupos de este tipo de gente, médicos brujos, y en varios lugares, y que oran también específicamente contra los cristianos y sobre todo contra los matrimonios de los ministros cristianos. Su objetivo supremo es destruir la iglesia de Cristo. Pero muchas veces, como no estamos tan familiarizados con lo oculto, pues tomamos como, ay, están exagerando, ¿qué puede ser eso? ¿Mm? Tenemos que tener cuidado. Ahora, ay, pongan mucha atención. Entonces, ¿cómo ser liberado de estas maldiciones que acabamos de ver? Para conseguir la liberación de las maldiciones, lo podemos hacer por el cambio que tuvo lugar en la cruz. Y hay cuatro cosas o cuatro palabras que son como una clave para ese proceso. ¿Mm? Empiezan con la sílaba re. Número 1, reconocer. Pídele a Dios que te muestre en qué consiste tu problema. El objeto de todo cuanto hemos estudiado hasta ahora es ayudarte para que reconozcas tu dificultad. Quizá en ti ya se encendió una luz y ahora puedes reconocer que estás bajo una maldición. O también es probable que veas algo que se inició con algún antepasado tuyo. Número 2 es arrepentirse, retractarse. Si te comprometiste en algo malo o perverso, debes arrepentirte de eso. Por ejemplo, pudiste haberte envuelto en el campo del oculto o quizá visitar a un astrólogo, hechicero, a que te hicieran una limpia o te hicieron leer la palma de la mano, o aún por diversión, o jugaste con Ouija o asististe a una sesión de espiritismo o estudio sobre o tienes libros sobre temas ocultos. Si es así, debes arrepentirte. O quizá el compromiso estuvo en tus padres, abuelos, tíos o en otros antecesores o parientes que abrieron la puerta a las maldiciones en la línea familiar. Claro que tú no eres culpable en este caso, pero sí sufres las consecuencias.
Y a fin de limpiar ese pecado tienes que arrepentirte y retractarte de lo que sea o de quien sea. Número 3, renunciar. Tienes que pronunciar con toda convicción las siguientes palabras acerca de la maldición, cualquiera que sea. Eso no es para mí. Yo fui salvo por la sangre de Jesús. Mi fe se basa en la expiación que Él hizo en el Calvario. En la cruz Él tomó todas las maldiciones que me correspondían a mí, a fin de que yo pudiera recibir todo el bien que le pertenece a Él. Tienes que renunciar. ¿M? Y destruir y revocar la maldición que te fue impuesta. Y número 4, resistir. La Biblia dice en Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Huirá si tú te sometes primero a Dios. Si no es así, se va a reír de ti. Algunos cristianos ponen este orden a la inversa. Se someten a Satanás y resisten a Dios. Y quizás sin saberlo hacen eso precisamente porque están bajo las presiones y ataques del diablo para dejar que los pisotee y ande sobre ellos. A mí me alarma mucho cuando veo gente inconstante. Escuchan el devocional, mañana no, hoy escuchan la palabra, 3 días no. Según su estado de ánimo, es el interés que le ponen a la palabra. Eso no agrada a Dios, porque eso no es humildad. Por el contrario, es falta de fe e incredulidad. Toma una posición y resiste. Y di, soy un hijo de Dios, esa maldición no me pertenece. La sangre de Jesús me redimió por completo y el rescate que el Señor hizo me sacó de las manos de Satanás. Se deben tener presente las palabras que dice la palabra de Dios. En el Salmo 107, verso 2 dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Nuestra redención no va a obrar sino hasta cuando tú y yo la convirtamos en un testimonio personal. Recordemos lo que estudiamos en estudios pasados, en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Por eso repitamos esta confesión en altavoz varias veces, aún que diga la gente que estamos locos y decirlo, fui rescatado por la sangre de Jesús y esa redención me pertenece y me sacó de las manos de Satanás y de su poder. Si tú sientes una maldición de muerte sobre ti, comienza a proclamar lo que dice la Escritura. Uy, sería no terminar si te contáramos las veces que hemos tenido que declarar la palabra con mucha frecuencia cuando estamos en batallas espirituales. Una de las lecturas eh, convenientes es el Salmo 118, verso 16 y 17. La diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Esa declaración puede hacer toda la diferencia para tu vida, pero tienes que confesar el cambio. Ahora, quiero ayudarte para que apliques este cambio particular de la cruz en tu vida. Es posible que percibas algo así como una maldición sobre tu vida, pero cree que Jesús se hizo maldición en la cruz para que tú fueras libre y redimido de la maldición. Si quieres cumplir con las condiciones de Dios, necesitamos ser sinceros y hacer una oración que cubra todas las condiciones necesarias para librarnos de una maldición. Por ejemplo, algo sería como esto, no que sea exactamente como esto que te voy a decir o es un modelo de oración. Puedes decirle, Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y el único camino para Dios, Padre. Creo que diste tu vida en la cruz por mis pecados y te levantaste de entre los muertos. Creo que ahí sobre la cruz fuiste hecho pecado con mi pecaminosidad, a fin de que pudiera ser justificado con tu justicia. Fuiste hecho maldición con todas las maldiciones que podrían caer sobre mí
para que pudiera recibir tu bendición. Y ahora, Señor, vengo a ti para que me liberes de cualquiera de esas maldiciones. Me arrepiento de todo pecado que hice, que vinieran sobre mi vida, ya fuese cometido por mí o por mis antepasados o parientes. Recibo tu perdón. Ocupo ahora mi posición contra el enemigo y sus presiones y todo cuanto quiera hacer en contra mía. Lo resisto en el nombre bendito de Jesucristo y rechazo someterme más a Él. En el nombre de Jesús, ahora me libero de toda maldición sobre mi vida, debido a todo lo que Jesús hizo en mi favor sobre la cruz. En su nombre me libero y recibo ahora esa liberación por fe, con acción de gracias y con alabanza. Señor, te doy las gracias ahora, te alabo. Someto mi vida a tu voluntad y te la entrego en compromiso para que a partir de ahora mismo tu bendición pueda descansar sobre mí. Te agradezco todo esto en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguir los pasos para ser liberado de una maldición y confesar los cambios divinos, claro que no va a resolver automáticamente todos los problemas, pero te va a abrir un nuevo camino en tu vida, porque puedes tratar con muchas personas a quienes se liberaron de maldiciones y, y por las que se dieron muchas batallas y ellos pueden testificar lo que Dios ha hecho con ellos. No es de que ganes hoy la batalla y mañana te rindas. Es, esto no sucede tampoco de la noche a la mañana. Tienes que perseverar, debes estar listo para seguir en la resistencia. Por eso Jesucristo dijo el que persevere hasta el fin. ¿M? Pero lo que sí puedes confesar todos los días es decir, cuando te sientas oprimido, yo cumplí con las condiciones que tú dices en tu palabra, Señor, y el enemigo no tiene ningún derecho en mí. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes autoridad de parte del Señor. Y cuando el enemigo conoce y sabe lo que realmente eres, él tratará de apartarte del camino. Sin embargo, no te desanimes. Si de pronto tienes que enfrentar algún problema, por muy pequeño que parezca, resiste, resiste. ¿m? Hay esperanza. Bueno, escuchen esto está interesante. Hemos explorado el sacrificio de Jesús en la cruz, su sacrificio perfecto, y hemos tratado con 5 aspectos del cambio. Y para recordarlos, número 1, hemos visto que a Jesús se le castigó para que pudiésemos recibir perdón. Número 2, a Jesús se le hirió para que pudiéramos tener salud. Número 4, a Jesús se le hizo pecado con nuestra pecaminosidad para que pudiésemos ser justificados con su justicia. Y número 4, a Jesús se le llevó a la muerte para que pudiéramos participar de su vida. Número 5, a Jesús se le convirtió en maldición para que pudiésemos tener y participar de la bendición divina. Ahora vamos a otra faceta del cambio dispuesto por la infinita y compasiva voluntad de Dios. Dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Podemos expresar este cambio con algo así como Jesús soportó nuestra pobreza a fin de que pudiéramos compartir su abundancia. Y pongan mucha atención en este punto, porque nos va a abrir un panorama diferente. Yo sé que ahorita todos están pensando, entonces el Señor me dio riquezas materiales. Pongan mucha atención. Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Estarías de acuerdo en que la pobreza es algo malo? Hay algunos cristianos, escuchen esto, que voluntariamente practican la pobreza. Yo respeto sus convicciones, pero en muchos casos a la pobreza se le vive no por elección, sino como algo obligatorio. Escuchen muy atentamente este punto. La alternativa de la pobreza es la riqueza, pero
prefiero decir abundancia, porque no creo que para un cristiano sea una señal de espiritualidad, como hay muchos evangelistas, predicadores hoy en el mundo, ostentosos que tienen aviones, que manejan Cadillac, Rolls Royce, tienen guardaespaldas, manejan Mercedes o viven en mansiones, en residencias. Yo creo, sin embargo, que Dios nos ofrece abundancia. ¿Qué significa la abundancia? Tener lo suficiente para las necesidades propias y que quede algo para dar a otros. Ese es el nivel de la provisión de Dios. Pablo resume de esta manera el nivel del suministro de Dios para los que servimos a Dios en 2 Corintios 9:8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este es un versículo sorprendente. En el original griego la palabra todo aparece 5 veces y el término abunde otras 2. Esta es la medida de la subsistencia de Dios para sus servidores. Sin embargo, debemos observar que esto solo se recibe por medio de la gracia. No es algo que merezcamos o que podamos ganar. Se toma tan solo mediante la fe, con base en el sacrificio de Cristo por nosotros en el Calvario. ¿Mm? Hay gran cantidad de hermanos de iglesias en el mundo entero engañados por el afán de las riquezas. Son ávaros, ávaros en el sentido de que son mezquinos para dar a la obra del Señor. Y lo digo con toda responsabilidad. ¿Mm? Pero el Señor dice que Él nos va a suplir nuestras necesidades. Hay un capítulo en la Biblia sobre bendiciones y maldiciones y encontramos, escuchen muy bien las siguientes palabras. En Deuteronomio 28:45 dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. En el 47 y 48 dice, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti. Cuando fallamos, ya sea por falta de fe o por ser desobedientes para servir a Dios con gozo en nuestra abundancia, el Señor dice que experimentaremos 4 cosas: hambre, sed, desnudez y la necesidad de todo. Si se ponen juntas, ¿qué se obtiene? Una pobreza extrema o si se quiere, miseria absoluta. Vas a tener necesidad de todo. ¿Por qué? Porque no has puesto al Señor en primer lugar. La maldición de la pobreza se cumplió de forma total en Jesús. Él tuvo hambre, no había comido en 24 horas desde que comenzó su juicio injusto. Estaba sediento. Entre sus últimas palabras dijo, tengo sed. Se encontraba por completo desnudo porque le habían despojado de todas sus ropas. No es como lo vemos en las pinturas o en las imágenes con un taparrabo ahí. No, no tenía nada. Y en el momento de dar el último suspiro, no tenía absolutamente nada de ropa. Se debe tener en cuenta que le enterraron envuelto en un sudario que ni siquiera era suyo y en un sepulcro prestado. Jesucristo agotó la maldición de la pobreza. No que él fuera pobre, escuchen bien, no estoy hablando de cosas materiales. Antes de Jesús ir al Calvario, no llevaba grandes cantidades tampoco de efectivo ni de dinero, porque siempre tuvo lo necesario, lo que necesitaba. Todo aquel que puede alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, como dice Mateo 14:21, imagínense, en un lugar desierto, claro que no es pobre. Para tomar una expresión de nuestra cultura de hoy, Jesús llevaba, por así decirlo, la tarjeta de crédito de su padre y en cualquier parte la recibían. Sugerir que Jesús fuese pobre antes de ir a la cruz es algo engañoso.
No estoy hablando otra vez de lo material, sino del poder de la riqueza espiritual. En la cruz, sin embargo, Jesús no solo soportó, sino además consumió la maldición de la pobreza. Nada hay que supere esa maldición. Después de que tú has estado hambriento, sediento, desnudo y en necesidad de todas las cosas, no es posible ser más pobre que eso. Pero escuchen muy bien, no te confundas, porque la gran mayoría de la gente cuando se habla de esto, piensan que, ay, el Señor te va a dar riqueza para que, y abundes y aumentes tus ahorros en el banco y tengas dos, tres carros y sigas siendo mezquino, que nunca diezmas ni ofrendas en la iglesia, que das limosna en lugar de ofrendar. Hay tres niveles de provisión de Dios. Pongan mucha atención. Esta es la parte importante del estudio de hoy. En la cruz el Señor te dio abundancia en lugar de pobreza. ¿Pero a qué se refiere? Hay tres niveles de provisión. La provisión tiene tres niveles: insuficiencia, suficiencia y abundancia. La primera significa la insuficiencia, que no tienes para lo que necesitas. Por ejemplo, si debes comprar 100 pesos de frutas y solo, o vegetales y solo tienes 75, pues estás insuficiente. O si tienes 100, ah, lo justo, cuentas con lo que necesitas y te hallas en suficiencia. Pero si tienes 125, pues puedes comprar lo que se requiere porque te encuentras en abundancia. Abundancia es un término que, como muchos otros, viene del latín y quiere decir una onda que fluye y sobrepasa. Ahora, tú serás una persona con una onda que viene de Dios y lo sobrepasa. Pero, ¿qué quiere decir? ¿O por qué quiere Dios que todos sus hijos tengan abundancia? Pongamos atención primero a las palabras que Pablo dirige a la iglesia de Éfeso en Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, a los que nada tienen, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dios no tiene favoritos. Él da abundancia para que no solo podamos recibir, sino también dar y entonces así gozar de una mayor bendición. Yo creo que Dios desea que todos sus hijos experimenten la bendición más grande de dar. Ofrendar es una parte muy importante de la vida cristiana. Y esto no supone que todos demos cantidades grandes, no. Pero vale la pena tener presente que Dios ordenó a su pueblo en el Antiguo Testamento: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, en Éxodo 34:20. Y también en el Salmo 96:8 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. O sea, nunca vayamos ante Dios con las manos vacías. Ahora, híjole, lo voy a decir esto con mucha responsabilidad. Dios no necesita tus propinas. Lo diré otra vez. Dios no necesita tus propinas ni tus limosnas. Cuando tú vayas a depositar tu ofrenda o tus diezmos, no rebusques en los bolsillos o en tus bolsas o hasta encontrar el billete más pequeño, la moneda más pequeña. Eso no es honrar a Dios. No es obligación ofrendar. Escúchalo muy bien. Pero si tú lo haces en una forma que honre al Señor, ten en cuenta que dar es parte de la adoración. Si tú no puedes adorar en tu manera de dar, pues no deberías de dar nada mejor. Ay, Señor, yo sé que a muchos, como dicen vulgarmente, descalabré en este momento. Se nos está presentando una oportunidad hermosa. Los hermanos ya están planeando todo para festejar el Día del Niño. Es precisamente de hoy en 8 días. Para dar. Ahí vas a tener una oportunidad. Ahora escuchen muy bien.
La Escritura dice que Dios ama al dador alegre, al que da con alegría, ¿eh? En 2 Corintios 9:7. Ahora, ciertamente hay dadores alegres y risueños en el mundo, pero yo quiero agregar una palabra para ir concluyendo hoy, y una palabra de advertencia o de equilibrio. Si toda tu riqueza se reduce, escúchenlo muy bien, lo diré muy lento, si toda tu riqueza se reduce a tu casa, a tu cuenta en el banco, a tu carro o tus carros o alguna otra propiedad que tengas, recuerda una cosa, cuando mueras no te vas a llevar nada. Te vas a presentar en la eternidad como un alma desnuda. Pero hay un nivel más alto de riqueza. Cuando habla la sabiduría de Dios, es posible oír su voz. Dice Proverbios 8:17 al 18. Amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Pongan atención en la palabra duraderas. Nada de lo que tenemos en este mundo es duradero. No es posible llevarlo con nosotros. Si esto es así, entonces, ¿a qué se refiere aquí con riquezas duraderas? En primer lugar, todo lo que damos al reino de Dios. Jesús dijo en Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Lo que demos al Señor entonces se convierte en riquezas duraderas y 100 veces más de regreso a nuestro dar es equivalente a 10,000%. Esa es la mejor tasa de interés que puedas encontrar. Sin embargo, el Señor nos bendice no siempre con la abundancia material. Pablo identifica dos maneras con las que se puede servir a Dios en este mundo, que también son riquezas permanentes. Primera de Corintios 3:11 al 15, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Pablo da ejemplos de dos clases de servicio que podemos ofrecer al Señor. Uno es amplio en cantidad, pero de valor bajo, madero, heno, paja. El otro tipo de servicio, oro, plata, piedras preciosas, es más reducido, pero soporta el fuego y pasa la prueba del tiempo. ¿Mm? Por eso procura no poner tanta madera, paja o heno, porque el fuego que viene consumirá esos elementos en un instante. Riquezas duraderas son las vidas de quienes bendecimos con la verdad de la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Ambos forman, fortalecen y afirman el carácter cristiano y de ese modo edificamos hombres y mujeres de Dios, pero no en cantidades considerables, porque pese a la tendencia que tienen las iglesias de enfocarse en números y en cifras, el punto no es cuántos miembros tiene una iglesia, sino a cuántos discípulos forma y nutre. Jesús jamás habló de conseguir miembros para la iglesia, nos instruyó para ser discípulos. Yo he podido observar esto a lo largo de nuestra vida en el servicio de Dios, que si hacemos discípulos, por, por lo general vamos a comenzar con un número pequeño, pequeñísimo, como Jesús lo hizo.
pero se van a reproducir en sí mismos. Y aunque en la prolongada carrera puedan resultar muchos, importa la calidad, no la cantidad. ¿Mm? Por eso tenemos que tener una perspectiva correcta. Para cerrar este estudio, permíteme utilizar dos pasajes donde se pone en perspectiva la provisión de Dios para la abundancia. Proverbios 13:7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Algunos de manera deliberada se apartan de los bienes materiales de este mundo para convertirse en pobres, mientras en el plano espiritual tienen grandes tesoros. Pablo fue uno de ellos. El segundo pasaje es el testimonio del apóstol, donde comienza en 2 de Corintios 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y luego sigue con una lista impresionante de cuánto experimentó junto con sus más cercanos discípulos, cosas que no se encuentran en los temas de las materias que hacen parte del plan de estudio de un seminario bíblico normal, porque se recomendaba, escuchen en qué, en perseverancia, en aflicciones, en hambres, en angustias, en azotes, en cárceles, trabajos, desvelos, ayunos, dificultades. Lean, lean ahí los versos 4 y 5. Y luego expone en su enumeración otras cosas en las que él y sus compañeros se manifestaban aprobados en ser representantes de Jesucristo. 2 de Corintios 6, 9, 10, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. La pobreza es una maldición, claro que sí, pero no me refiero a la gente pobre del mundo, me refiero cuando eres mezquino. La provisión de Dios es la abundancia, pero no se enfoca tan solo en el ámbito material, porque al morir, ahí será el fin de todo y tú no te vas a llevar nada. Y para aquellos cuyas prioridades son correctas, Dios ofrece riquezas mayores y mucho más duraderas. Por eso es tiempo de que inviertas en el reino de Dios. Invertir en el reino de Dios es invertir en los necesitados. Tienes una gran oportunidad de hoy en 8 días con los niños. Por eso, una vez más, pídele al Espíritu Santo que te permita hacer ese cambio bajo una confesión verbal en tu vida, pero sincera. Y dile, Señor, yo sé que tú soportaste mi pobreza para que pudiera seguir tu ejemplo de participar en la abundancia. Señor, tú proveíste, alimentaste, diste al hambriento. Y tú nos ordenas también en Mateo 25. Gracias, Señor Jesús, por darme tu abundancia. Es tiempo, es tiempo de poner las prioridades en orden. Y te pregunto, ¿lo harás? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por esos cambios que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias porque tú en la cruz, Señor, hiciste ese cambio maravilloso de darnos abundancia en lugar de pobreza. Pero no como lo imaginamos, Señor, sino a la manera tuya. A la manera tuya, Señor, porque tu riqueza no es como el mundo la pinta, Señor. Tu éxito no es como el mundo lo dice. Tu progreso no es como el mundo lo cree, sino hacer tesoros en el cielo significa ayudar al necesitado, al pobre, al que necesita de verdad, Señor. Y tú nos das la provisión para hacerlo. Unos siembran, otros riegan, pero la gloria es tuya. Señor, hoy en especial yo te ruego por todos aquellos que el enemigo los tiene atados, que los tiene amarrados, Señor, como decía un hermano en Estados Unidos, que les tiene amarrada no solo las manos, sino la cartera también, Señor. Señor, que ellos puedan darse cuenta que el día que se mueran, no se van a llevar nada, que nuestra vida es como la neblina, Señor. ¿De qué les sirve tener cuentas en el banco? ¿De qué les sirve tener bienes materiales si no los utilizan para tu gloria y para tu honra, Señor? Solamente están amontonando heno, hojarasca, madera, paja que será quemada, Señor. Y están acumulando riquezas donde el orín, el mojo corrompen, Señor.
Y tú mismo dijiste que hiciéramos tesoros en el cielo, donde allá no nada corrompe, Señor. Hoy te pedimos que ese espíritu tuyo, Señor, de liberalidad, esté en ellos, Señor, que tú rompas toda maldición como hemos estudiado también y que seas tú el que ponga a través del Espíritu Santo el querer como el hacer por tu buena voluntad, que ya no se sigan agarrando de argumentos falsos mundanos. No, es que yo lo voy a hacer cuando el Espíritu me ponga, pero ellos no se liberan de ellos mismos porque aman más las riquezas, siempre viviendo en conmiseración, quejándose y no tengo, y no tengo, y no tengo, y es que necesito, y es que esto, y es que aquello, sin clamar primeramente a ti, Señor, porque tu palabra dice que tú nos das lo necesario, que necesitamos y nos das abundancia, pero no como nosotros pensamos, sino para dar al que necesita, Señor. Abre nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, porque esa es una trampa del diablo que incluso la intentó que tú cayeras en ella en Mateo 4 del 1 al 11, cuando Él te tentó con las mismas riquezas del mundo. Pero tú nos has dado, Señor, la clave, la bendición en Hechos 20:35. Más bendiciones dar que recibir. Libéranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.